Fue una linda noticia la que se nos entregó el domingo pasado. El día recibí una llamada, me consultaban, me decían, pastor, aquí está Elías, tomó la decisión de bautizarse y queríamos tener tu opinión con respecto a eso. Y yo le dije, ¿quién soy yo para impedir que Elías entregue su vida a Jesús? Yo le dije, Elías es un joven comprometido en la iglesia, asiste todos los sábados, participa en un grupo pequeño, viene elegantemente vestido todos los sábados. O sea, no me podía negar. Así que él hace tiempo le había pedido, había hablado con el pastor Evandro, porque él decía que quería que un pastor más flaquito y un poco más alto le bautizara. Así que, no, él estableció una linda amistad con el pastor Evandro y él le preguntó el fin de semana pasado, ahí en esa actividad, que la iglesia también apoyó para que él fuera. Y fue una grata noticia que se nos dio y te felicitamos, Elías, por esta linda decisión que tú tomaste. Y aquí también están tus amigos, los que siempre te han apañado, han estado en todas contigo. Y realmente para todos es una alegría. Y hermanos, la propuesta es poder recibirlo también a él como miembro de nuestra iglesia aquí en Vista Alegre. ¿Hay apoyo a esa propuesta? Y ese manito que se levanta te va a seguir apoyando. Así que Dios te bendiga. Aquí hay un regalo, tenemos tu certificado. ¿Quién quiere que te entregue tu certificado? De los que están acá. Sin presión. El tío Ale, muy bien. Al más antiguo le pidió. Así no tiene problema con los jóvenes. Claro. Y hay un regalo que aquí nuestra directora J.A. tiene para ti. Es una Biblia, la palabra de Dios. Y ya tienes tarea, Elías, de aquí al próximo sábado traer un resumen de cada libro de esa colección. Les saludamos, deseamos, Elías, que Dios te bendiga. Y vamos a orar por él, ¿les parece? Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque Elías ha aceptado ese desafío que usted le entregó a través de su palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Gracias, mi Dios, por esa linda decisión que él ha tomado de entregar su vida a través del bautismo. Pero sabemos, Padre amado, que es solo el comienzo. Ahora él es una nueva criatura que también va a necesitar el apoyo, el compromiso también de los jóvenes y también de la iglesia. Bendiga su vida, bendiga su fe, bendiga también a su familia. Y gracias, mi Dios, porque el trabajo que está haciendo el Departamento de Jóvenes cada día trae los frutos, Señor, para salvación de muchos de ellos. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Gracias, pastor. Muy bien, seguimos ahora vamos a alabar a Dios mediante la música. Luego vamos a tener un momento especial, que va a ser un testimonio, ya van a ver, un testimonio muy lindo a cargo de Gustavo. Y después la oración intercesora estará a cargo de la hermana Ana de Portillo. Bueno, feliz sábado. Ese feliz sábado salió medio flaquito. Yo sé que estamos con tapabocas, pero para un poquitito más de entusiasmo. Feliz sábado. Así, porque es lindo poder venir a la casa de Dios un sábado más a alabar. Y para comenzar este espacio, vamos a cantar un himno que con los chicos justamente cuando teníamos el culto ahí arriba cantábamos mucho, que se llama Jesús te ama. Gracias te doy por darme esperanza que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita.
Ok, qué lindo es pensar en un Jesús que nos ama, que no solo murió y dio todo, porque dio todo, fue, como suelo decirse, fue todo por nosotros, sino que es misericordioso y hasta nuestras más altas macanadas Él siempre nos perdona. Y el siguiente himno que vamos a cantar habla un poco de eso y de que Él todos los días renueva la misericordia que tiene con nosotros. Quiero pedirles que me acompañen con el himno número 55. Grande Señor es tu misericordia. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todo demuestra tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones. Siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Buen día, hermanos. Feliz sábado. Bueno, me pidieron dar el testimonio y me pidieron algo especial, algo específico. Me pidieron que pudiera hablar de Fabricio, así que voy a tratar de contener mis emociones. Así que bueno, nosotros con Carmen habíamos planificado que al 4.º año de casado íbamos a buscar ser padres. Y Dios nos bendijo bastante rápido. En octubre del 2019 nos enteramos que estábamos embarazados. Entonces fue una felicidad tremenda. Pero a 2 meses, en diciembre del 2019, recibimos una noticia devastadora. El embarazo se había interrumpido.
Así que fue algo muy, muy difícil para nosotros, fue muy triste y no entendíamos muchas cosas en ese momento. Pero habíamos orado a Dios para que nos pueda dar fuerza para sobrellevar ese momento y por sobre todo que si es que nos volvíamos a quedar embarazados, que realmente se pudiera concretar y que pudieran nacer esa criatura. En abril del 2020 volvimos a quedar embarazados. Así que con esa bendición de Dios agradecimos y veíamos su poder en nuestras vidas, pero antes de los 3 meses, a los 2 meses aproximadamente, Carmen tuvo un accidente, se cayó de aproximadamente medio metro de altura, de frente en una calle bastante transitada. Por suerte no le agarró ningún vehículo y bueno, Dios nuevamente vimos su poder porque no le pasó nada a ella ni tampoco al bebé. Fueron 15 días de reposo. Entonces nuestra oración es como que estaba siendo contestada de forma constante. Pasó el tiempo. En enero de este año, la primera semana, era un lunes 4, fuimos a consultar y a programar el parto, la cesárea que iba a ser para el 11 de enero. Pero cuando estábamos programando todo para la cesárea, Dios hizo sentir en nuestro corazón un deseo de querer una ecografía más. No sabíamos porque el doctor no nos había pedido, entonces le dijimos al doctor que queríamos una ecografía más como recuerdo. El doctor medio se sorprendió, pero nos dio la orden y el día jueves 7 fuimos a hacer esa semana mismo la ecografía y el doctor que nos estaba haciendo la ecografía nos mira y nos dice, esta criatura tiene que nacer ya. Es decir, no puede esperar un momento más. Entonces en ese mismo momento sentimos, aparte del susto, sentimos la mano de Dios. Porque 4 días después nosotros tendríamos que haber ido al sanatorio para que Fabri pueda nacer, pero por algo Dios dirigió y hicimos esa ecografía. 2 horas y media después, Fabricio estaba naciendo. Por el tema de la pandemia, yo no pude entrar en la sala, tuve que esperar en la pieza. Después una enfermera me llama y me estaba esperando la pediatra. Y me mira y me dice, fue una cesárea muy complicada. Costó muchísimo sacarle a Fabricio. Y ahí nos enteramos que Carmen tenía el útero bicorne, que es en forma de corazón, no era en forma redonda. Entonces Fabricio nunca se dio vuelta por esa razón, porque estaba de un solo lado, estaba apretado. Y no solamente eso, en ese momento, cuando le sacaron a Fabricio, encontraron un quiste en el ovario de Carmen. Imagínense, el útero bicorne, un quiste, las probabilidades de un embarazo exitoso estaban todo en contra nuestra. Pero ahí nuevamente vimos el poder de Dios. Y le agradecimos a Dios porque cuando Él dice que algo va a ser para nosotros, no hay nada que pueda suceder que nos pueda quitar. Pero no termina ahí. Me dio otra noticia que nos golpeó mucho porque por la forma en que estaba Fabricio, como su cabeza estaba aplastado por la costilla de Carmen, tenía la cabecita hundida, la oreja y la nariz, y uno de sus ojos no podía abrir. Entonces fue algo, me dijeron, ahí está, no me dejaron entrar, más o menos yo veía y el impacto fue mucho para mí, pero no sé, Dios hizo sentir en mi corazón y en Carmen y en toda la familia una tranquilidad, a pesar de todo eso, porque si habíamos llegado a eso, con todos los milagros que habíamos visto, sabíamos que tenía algo más para nosotros, sabíamos que no iba a quedar secuelas. Seguimos orando. A los 22 días de nacido, cuando Fabri estaba tomando su leche, le trataron de hacer eructar y se atragantó con su leche, es decir, por dentro no pudo vomitar y se quedó y le trancó su vía respiratoria. Fabri dejó de respirar. Yo estaba en la sala, escuché el grito, cuando salgo le veo medio todo debilitado, le agarro en mis brazos, le pongo boca abajo y le empiezo a golpear. Dios puso una persona, un ángel en nuestra vida en ese momento porque había una visita que tenía el auto afuera. Todos los autos estaban adentro del garaje y abrirlo, sacarlo, tardábamos mucho. Y la señora salió corriendo y dice, vamos al sanatorio. Yo le llevé a Fabri en mis brazos, boca abajo, le seguía golpeando. Cuando salimos a 2 cuadras, 200 metros de la casa de mis suegros, Fabri ya estaba totalmente azul. Estaba morado, estaba cambiado de color y no respiraba. Yo le seguía golpeando y orando a Dios a 1 kilómetro aproximadamente de la casa de mi suegro. Fabri empezaba a vomitar, echa masa de leche y empezaba a respirar un poquito.
Llegamos al sanatorio, había muchísimo tráfico, que a 1,5 kilómetros, por ahí no podíamos ir por la ruta, entonces la señora, Dios le dirigió y entró por la vereda, que era súper angosto, íbamos rozando vehículos, motos, pasamos semáforo en rojo, llegamos al sanatorio, ya los doctores nos estaban esperando, le hicieron aspiración, le hicieron los estudios y una vez más Dios dijo, no, esta criatura va a vivir, tiene un propósito para mí y para ustedes. Y no tuvo ninguna broncoaspiración ni nada, así que estuvo súper sano. Esa misma tarde Fabri ya estaba con nosotros en casa. Así que bueno, son muchos milagros que vivimos con Fabri y en definitiva somos conscientes de que Fabri tiene un propósito en nuestra vida y en muchas vidas, muchas de otras vidas también. Pero sabemos que cuando Dios dice algo que se va a cumplir, no hay nada, no hay estadística, no hay conocimiento que pueda evitar que eso suceda. Puede ser cosas malas, puede ser cosas buenas, pero siempre Dios tiene un propósito más en nuestras vidas. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes y estoy emocionado porque hoy justamente Fabri cumple 7 meses. Así que es una alegría y bueno, es para compartir su testimonio. Hermoso testimonio, realmente. Feliz sábado para todos. Ahora tenemos nuestra oración intercesora, a lo que podamos arrodillarnos. Invito a que podamos postrarnos y los que están en el Zoom también podamos estar de rodillas delante del Señor. Oremos. Querido Señor y Padre de amor, gracias Padre Santo, porque tus maravillas son y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias Padre, porque eres un Dios tan presente, un Padre amoroso, y a lo que nos diste el privilegio de ser Padre, podemos saber y entender de ese amor que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Es inalcanzable, Padre querido. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu Hijo que has dado, Señor, para que podamos estar delante de ti y ofrendar, Señor, nuestras vidas, expresar, Señor, nuestros agradecimientos y todas nuestras vivencias, todo lo que hemos pasado y todos los momentos, Señor, que tú has estado tan cerquita nuestro. Podemos dar cuenta de todo lo que tú quieres con nosotros, el propósito de que podamos ser cada día mejores, que podamos ser fieles, Señor, y que podamos, Señor, estar más cerca de ti, entregarnos a ti, conocerte más. Estamos más cerca cada día y esta prueba de pandemia que estamos teniendo permite que podamos entregarnos, reconocer, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, que direccionas nuestras vidas, nuestras familias, y te damos gracias por eso. Bendice, Señor, a los enfermos, a los más necesitados, a cada familia que representamos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nuestros líderes, nuestros pastores, las autoridades de nuestro país y de nuestra iglesia. Bendice, Señor, cada púlpito que se levanta en tu nombre y agradecemos, Padre Santo, porque solamente tú puedes hacer que podamos estar tan conectados contigo. Solamente tú puedes ser nuestro gran intercesor. Gracias, Padre querido, por que tú nos das la oportunidad de poder tener un reavivamiento y que sea, Señor, íntegro y auténtico en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice, Padre Santo, a todos los que estamos aquí, a los que están en el Zoom, y guárdanos, Señor, cada día para estar tomados de tu mano. Te lo pedimos sin merecerlo, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Realmente escuchar este testimonio es algo maravilloso. Durante estos días pudimos ver, los que estuvimos acá presentes en el templo, aquellos que también siguieron por Zoom, cómo Dios estuvo trabajando
en la vida de sus hijos. Cuando miremos ahora a Fabricio, lo miraremos con otros ojos. Veremos cómo Dios ha obrado a él desde pequeñito. Y así Dios se ha manifestado. Durante toda esta pandemia hemos muchas veces visto el lado negativo de todo lo que ha pasado. Pero también durante esta semana hemos visto también el lado positivo de cómo Dios ha ido trabajando en la vida de sus hijos. Cómo Dios ha ido haciendo milagros en la vida de sus hijos. Y sea cual sea nuestra situación, tenemos un Dios de lo imposible. Ese es en el Dios que nosotros creemos, ese es en el Dios que nosotros confiamos, ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Cuando miramos la Biblia durante esta semana, nosotros estudiamos la historia de un profeta de Dios, al pueblo que tenía una misión de la reconstrucción del templo de Dios. Y se recuerdan que ayer estudiamos en el capítulo 2 y veíamos que algunas personas se estaban lamentando de que el templo anterior, el que había construido Salomón, era mucho mejor que el que estaban construyendo o reconstruyendo en ese momento. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia del templo, es algo maravilloso. Cómo Dios fue dirigiendo todo. Incluso en el lugar donde se construyó el templo de Salomón. ¿Se recuerdan qué lugar fue construido? En el monte Moria. ¿Y qué había ocurrido en ese monte? ¿Quién había ofrecido ahí a su hijo? Abraham. Y a mí me encanta porque cuando uno mira en ese monte, Dios hizo provisión para el sacrificio, ¿cierto? Ahí cuando Abraham tiene esa gran prueba y Dios hizo provisión. Y cuando uno mira el significado del templo también uno se da cuenta que cuando uno viene al templo, uno ve que también Dios hace provisión para las necesidades de sus hijos siempre. Aquellos que oran y le buscan. ¿Se recuerdan que dicen, si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocaren y oraren, yo oiré desde los cielos? Y por eso, hermanos, yo siempre señalo cuán importante es el templo, la casa de Dios. Aunque uno mira es un edificio, algunos son más sofisticados que otros, algunos tienen aire acondicionado, otros no, pero es un lugar especial para el Hijo de Dios. Para Jesús también lo fue. La costumbre de Jesús siempre era ir al templo. Y cuando nosotros miramos la historia de la construcción del templo, tanto por David como la reconstrucción por parte de Ageo y los Josué, Zorobabel y el resto del pueblo, hay algo bien importante que uno puede sacar. Yo les pregunto, ¿cómo le gustaría a ustedes terminar sus días? ¿Qué les gustaría a ustedes hacer antes de terminar su vida? ¿Se han preguntado? ¿Qué te gustaría hacer antes de que el Señor te llame al descanso? Alguno podría decir, me gustaría viajar. Viajar. Alguno decía, me gustaría, a ver, ayúdenme. Laura, ¿qué te gustaría hacer en tu vida? ¿Algún sueño que tú tengas? Disfrutar con tu familia. A ver, ¿quién me ayuda? Hacer una capilla. Miren qué lindo sueño. Ramiro, ¿qué te gustaría hacer? ¿Todavía no tienes? ¿Ya lo has logrado todo? Volverte a casar con Vivi. Y uno mira la historia, y uno mira la historia de David en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, 29, y ahí yo quiero que nos detengamos en esta mañana. Vemos que David siempre tuvo un sueño, y el sueño de él fue construir una casa para Dios, para que el arca del pacto no estuviera de lugar en lugar, sino un lugar ya establecido. Pero cuando nosotros miramos la vida de David, ¿qué resaltamos en él? Cuando hablamos de David, generalmente, ¿de qué hablamos? ¿De qué le recordamos? Si tú le preguntas a un niño,
Él era un pastor de ovejas. ¿Qué hizo David, Jorgito? ¿Qué hizo David cuando era joven? Mató al gigante. Si tú le preguntas a un niño, dice mató a un gigante. Si tú le preguntas a un matrimonio, a una esposa, a un esposo que está quizás viviendo alguna situación de algún conflicto y fue infiel. Y generalmente muchas veces nosotros resaltamos esa infidelidad que David tuvo y fue algo negativo. Pero cuando nosotros miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el versículo 36, no pierdan Primera de Crónicas capítulo 28 y 29. Yo voy a buscar Hechos capítulo 13, versículo 36. Miren lo que dice Lucas acerca de David. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David dice que fue un hombre que sirvió a Dios. David vivió para servir. David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y él vivió para hacer la voluntad de Dios. Otro texto bíblico dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿un hombre conforme al corazón de Dios comete adulterio? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios mata al esposo de otra mujer? Hay algo que me llama la atención, que Elena White señala, que dice que mientras David anduvo en el camino de Dios, él llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando se apartó, dejó de serlo. David fue un hombre que siguió el propósito que Dios tenía para su vida. Pero miren, cuando nosotros miramos el primer libro de Samuel, el capítulo 28, ¿qué dice? Ya se estaba acercando el fin de David. Ya Dios, él sabía ya que estaba cerca de su muerte. Y dice el libro de Primera Samuel, el capítulo 28, perdón, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, no es Primera Samuel, Primera de Crónicas, capítulo 28, dice lo siguiente. Reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios. Y habiendo ya preparado todo para edificar, pero Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, Jehová, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel perpetuamente, porque a Judá escogió para ser caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque éste ha escogido por hijo, y yo seré para él padre. Asimismo, yo confirmaré en su reino para siempre, si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, delante de todo Israel, congregación de Jehová y de nuestro Dios, que nos escucha, guardad y observad los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de pensamiento. Si le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. A mí me encanta esa frase que David le dice a Salomón. Si tú buscas a Dios, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Hermanos, cuando nosotros miramos esta historia, David comienza a contar también las experiencias que él había tenido en su vida. David había aprendido por su propia experiencia cuán duro es el sendero del que se aparta de Dios. Había sentido con la condenación de la ley quebrantada y había cosechado los frutos de la transgresión. Y toda su alma se conmovía de solicitud y ansia de que los jefes de Israel fuesen leales a Dios y de que Salomón obedeciese la ley de Dios y evitase los pecados que habían debilitado la autoridad de su padre, amargado su vida y deshonrado a Dios. Lo que David no quería es que el pueblo, bien su hijo Salomón, tuvieran que pasar por la experiencia que él ya había pasado. Por eso que al final de sus días, él le da este consejo tanto al pueblo como a Dios, a su hijo, Salomón. Porque él ya había pasado por esa experiencia, las consecuencias que él había tenido en su vida. Recuerden que David perdió autoridad después de ese pecado que tuvo con Betsabé, perdió esa autoridad en su casa. ¿Se recuerdan que después de ese pecado, qué pasó con Amnón y Tamar? Ustedes conocen esa historia triste de la Biblia. Pero David no se sintió con autoridad moral de poder llamarle la atención a su hijo. Quizás podría haber dicho, ¿y quién eres tú para decirme esto? Mira tú lo que hiciste con Betsabé. Y él perdió esa autoridad. Pero también, después de que cometió todos esos errores, buscó a Dios y encontró el perdón de Dios. Y luego él comienza a animar a su pueblo y le dice, guarden y observen todos los preceptos de Jehová. A su hijo le dice, Salomón, por favor, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Salomón, si tú buscas a Jehová, lo hallarás. Pero también tiene que saber Salomón que si tú dejas al Señor, Él te desechará para siempre. Por eso que la Biblia siempre nos insta y nos anima a buscar a Dios. Buscadme, ¿qué dice la palabra de Dios? Y viviréis. Aquí se dan instrucciones claras tanto al pueblo como a Salomón acerca de cómo uno puede obtener el éxito en nuestra vida. Pero una vez que dio esas instrucciones, hay algo más que hizo David. Según el capítulo 29, versículos 11 al 13, dice, entonces David entregó a su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las habitaciones de alrededor, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Dios y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Yo me imagino en ese momento el cambio de mando que tuvo David con Salomón. Pero el cambio de mando fue bien especial. El cambio de mando consistió no en un edicto que se dan, como se hace hoy día en los congresos, sino que le dice, Salomón, mira, aquí están todos los planos, todo para que tú puedas construir la casa de Dios. Cuando tú lees los versículos 14 al 18 del libro de Primera de Crónicas, dice que David le dio oro en cantidad suficiente para las cosas de oro. El versículo 15 dice, el oro necesario para los candelabros de oro, plata necesaria para cada candelabro. Versículo 16, asimismo le dio oro suficiente para las mesas de la proposición para cada mesa. Además, suficiente oro para el altar del incienso. ¿Qué palabra se repite? Aparte de los metales. Lo suficiente. La cantidad suficiente, lo necesario para ese proyecto.
David le entregó a su hijo todo lo que necesitaba para llevar adelante la obra del templo. Y aquí yo me hago una reflexión y me pregunto siempre, ¿le estamos entregando hoy día al Señor lo suficiente? Y muchas veces nosotros lo relacionamos con los recursos, ¿o no? Ya el pastor va a hablar de los diezmos, de las ofrendas. Cuando nosotros miramos y leíamos la historia del profeta Ageo en estos días, ¿qué logramos ver? ¿Se recuerdan qué había pasado? ¿Qué había perdido el pueblo de Dios frente a la oposición? Había perdido su propósito con el cual había salido desde Jerusalén, desde Babilonia hacia Jerusalén, que era la reconstrucción del templo. ¿Y qué pregunta Dios le hace al pueblo? ¿Es acaso para vosotros tiempo de qué? ¿De habitar en vuestras casas artesonadas mientras mi casa está desierta? Y dijimos durante la semana, el pueblo tenía tiempo para todo, ¿cierto? Pero menos para Dios. Hoy día, queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos recursos siempre para todo, pero que cuando se trata para las cosas de Dios, no hay recursos. Algunas veces uno mira y ve las iglesias, no hay suficientes recursos para muchas veces la manutención de la iglesia. ¿Y cómo se hace con eso? ¿Con qué se mantiene la iglesia? Con las ofrendas. Y es ahí donde nosotros también tenemos que analizar. Yo le estoy entregando las ofrendas suficientes para la mantención y los proyectos que la iglesia tiene. Si tú miras y miras los conceptos, Dios ya estableció el monto con respecto a los diezmos y es el 10%, ¿cierto? Pero cuando uno ve la tesorería, muchas veces las ofrendas son inferiores a los diezmos. Y alguna vez uno dice, no me alcanza. Pero cuando nosotros miramos el concepto de mayordomía en la Biblia, hermanos, y el concepto que David tenía con respecto a esto, y Salomón también lo dijo en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria. Días atrás visitaba a un hermano que no es parte de Vista Alegre, sino que de otra iglesia, y me decía, visitándole para conocerle, me decía, pastor, yo quiero que ores por mí, porque a mí me cuesta mucho el tema de la fidelidad de los diezmos, porque veo que no me alcanza. Y yo sé que hoy día no me alcanza, así como estoy, y si devuelvo la parte que Dios le corresponde, yo creo que me va a faltar mucho más. Y algunas veces nosotros tenemos ese concepto de que no me alcanza. Pero cuando Dios es lo primero, sí va a alcanzar. Y uno mira esta historia. Cuando mira la historia uno de David en el capítulo 29, vemos que el pueblo comenzó a entregar las ofrendas para la construcción del templo. Y dice que el capítulo 29, versículo 10, dice que asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y le dijo a David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, Jehová, la magnificencia es y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Hermanos, esta definición de mayordomía que David da es algo maravilloso. Él dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué decía el libro de Ageo? Generalmente cuando nosotros, y dijimos en esta semana cuando estudiamos el libro de Ageo,
siempre vemos un pasaje de Ageo. Y es donde dice, mío es el oro y mía es la plata. Pero Ageo habla mucho más que eso. Y acá David dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? De Dios. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo. No hay nada que nosotros tengamos que sea nuestro o que lo vamos a llevar cuando morimos. ¿O no es así? Ayer, cuando venía de vuelta de haber corrido, pasé por una mansión. Y le pregunté a Pedro, ¿y esta mansión de quién es? Él es del dueño de todo Paraguay. Y cuando se habla del dueño de todo Paraguay, ¿de quién se está hablando? De un expresidente. Y decían, él compró esto, es dueño de esto, dueño de esto otro. Y yo me preguntaba y comencé a reflexionar. Y uno dice, ¿qué hace una persona con tantos recursos, con tanto dinero? Y anoche conversaba con mi vecino, cuando llegamos después del culto, y hablamos, y él me decía, ¿sabes, Jorge? Él tiene todo, pero no tiene nada. Y él me contaba que había una situación en la vida de él que muchos conocen. Y a mí me entristeció eso, lo que pasaba en él. Tiene todo, pero no es feliz. Y él me decía una situación que pasaba él, que la conocía. Y así muchas veces nosotros, hay tantas cosas que nos pasan en la vida. Quizás muchas veces podemos tener todo materialmente, pero no tenemos nada. Porque la única persona que puede llenar los vacíos que hay en nuestra vida es el Señor. Y uno mira la experiencia de David y él dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Si nosotros hoy día tenemos lo que tenemos es solamente gracias al poder de Dios en nuestra vida. Y después dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, ese es el concepto de mayordomía en la Biblia. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Algunas veces nosotros decimos, mi auto, mi Toyota Vitz, mi Mercedes-Benz, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y hay algo importante, hay una cita que me encanta, que está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 817, que dice así, todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios es de la bondad de Dios y sigue perteneciendo a Dios. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. Ya se trate de tesoros o de dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David, todo lo que es tuyo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, todo lo que tú recibes en tu vida es como resultado de la bondad de Dios. Pero eso sigue perteneciendo ¿a quién? A Dios. Todo lo que Dios nos ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. O sea, todo lo que nosotros hacemos como respuesta a lo que Dios nos ha dado es algo que se demuestra en el aprecio que le tenemos a Dios, ya sea de nuestros tesoros, de nuestros recursos. Los dones del intelecto han de depositarse como una ofrenda voluntaria
a los pies del Señor. Hermanos, eso es importante. Todo debe ser puesto a los pies del Señor. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones que Dios nos ha dado, el intelecto. Y hay algo importante que yo quiero decir en esta mañana, porque algunas veces nosotros relacionamos la obra de Dios o la obra misionera solamente con dar estudios bíblicos. Es una parte de la obra misionera. Es una parte. Días atrás yo conversaba con Rodolfo Vázquez. Ustedes ya lo han escuchado cantar a él, el psicólogo. El próximo miércoles va a estar con nosotros en el culto de oración vía Zoom. Yo le decía a Rodolfo, me hacía varias preguntas. Él trabaja siempre atendiendo pacientes y yo le decía, Rodolfo, hay algo importante. Es lo siguiente, tu don, tu ministerio. Yo le decía, si tú quieres trabajar para el Señor y hacer la obra misionera, tú lo puedes hacer haciéndolo como psicólogo. Porque durante la semana tú te ganas la vida trabajando como psicólogo. Pero yo le decía, ¿por qué tú no durante el sábado, durante la tarde, no dedicas una hora a atender de forma gratuita en la parte psicológica a alguna persona que lo necesite? Una hora de tu tiempo, de forma gratuita, para atender a alguna persona. Y después yo vi que él dice, todos los sábados en este horario, los que necesiten ayuda me pueden llamar y coloco su número telefónico. Aquí nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos médicos que durante toda la semana están relacionados con la salud de las personas. Tú como médico durante la tarde del sábado o durante la semana, si el sábado no alcanza, durante la semana puedes decir, yo voy a dedicar una hora de mi tiempo para poder atender a alguna persona que tiene alguna necesidad. Y quizás nosotros muchas veces conocemos de personas que están enfermas y no tienen los recursos para ir a un médico. Y yo agradezco aquí a nuestros médicos que cada vez que yo le he pedido su ayuda están ahí. De poder ir, sabes que yo voy a hacer una consulta en casa. Voy a tomar mi auto y voy a ir. Porque eso que Dios me ha dado lo debo poner a los pies del Señor. Los que cantan, los que adoran al Señor. Yo decía un día, ¿por qué no vamos con los amplificadores que la iglesia tiene y aquel que tiene el don del canto vaya a un hospital y prendemos los parlantes y colocamos alabanzas a ese hermano que tiene el don del canto, que pueda cantar y fortalecer la fe de alguna persona? Hay muchas cosas que nosotros que podemos hacer. Y mayordomía es más que dinero, más que recursos. Es poner toda nuestra vida al servicio del Señor. El oído amigo. Hoy día vemos muchas personas que están solas. Hacer una videollamada solamente para orar con una persona. Y le va a ayudar, le va a guiar. Eso también es servicio al Señor. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Yo sé, Dios mío, le dijo David, que tú escudriñas los corazones y que tu rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. Hermanos, las cosas que nosotros hacemos para Dios también tienen que ser de forma voluntaria. No hay imposición. Pero esa voluntariedad es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. No es un favor que le hacemos nosotros al hacer las cosas para Él. Algunas veces nosotros creemos que el venir a la iglesia es un favor que yo le hago a Dios. Es un favor que le hago al pastor, a los líderes. No, no es un favor. Dios no vive de nuestros favores. Todo es gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Si nos podemos mover libremente para venir a la casa de Dios, es por la gracia divina. Saben que yo en la visita me doy cuenta de muchas cosas. Y ustedes se han dado cuenta que
durante este tiempo hay una hermana que ustedes la aprecian mucho y yo siempre cuando puedo le voy a ver, que es la hermana Eugenia, con su esposo Vicente. Y el otro día cuando yo le fui a ver, me dice, pastor, yo ya no puedo llegar a Vista Alegre. Me es muy difícil, ustedes conocen la condición de salud de ella. Pero ¿saben lo que estoy haciendo yo? Y eso a mí me tocó el corazón. Yo me estoy yendo a la iglesia más cercana de acá. Y como yo no tengo los recursos para pagar un Uber, un colectivo o un taxi, mi esposo Vicente me lleva en la silla de ruedas todos los sábados. 1 hora para la iglesia y 1 hora de vuelta. En su silla de ruedas. Porque yo veo de que debo ir a adorar a mi Señor. Y ella constantemente me llama, me dice, pastor, te estoy llamando para que tú vengas a buscar mis diezmos y mis ofrendas y que tú la puedas llevar a Marcos, a la tesorería del Señor, a la iglesia. Ese concepto yo lo admiro, hermano. Pero me llamó la atención, 1 hora para ir a la iglesia y 1 hora para volver. ¿Pero en qué? En su silla de ruedas. Porque ella dice, yo debo ir a estar con mi Señor, que me da vida, me da salud. Hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Que Dios nos ayude a buscar día a día el reino de Dios. Todo lo que se hizo con respecto al templo, tanto la construcción anterior del templo de Salomón como la reconstrucción, se hizo de forma voluntaria. Pero voluntario y con amor. Que Dios nos ayude a ser siempre voluntariosos y amorosos con nuestro Dios. Porque Él es el dador de todo lo que nosotros tenemos. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias porque usted nos da vida, nos da salud, nos provee todo lo necesario para nuestra vida. Usted ha dado dones y talentos a su iglesia y queremos rogarle que usted nos ayude a administrar aquellos dones y talentos en su obra cada día. Bendiga a nuestra iglesia Vista Alegre, bendiga, Señor, a cada familia. Gracias, Padre Santo, porque usted en esta pandemia nos ha demostrado que cuida a su pueblo y a sus hijos. Gracias por el milagro que ha hecho en el hogar de Gustavo y de Carmencita. Gracias, mi Dios, por Fabricio, porque hemos visto su mano actuando en la vida de él y en la vida de cada uno de sus hijos. Gracias, mi Dios, por los testimonios de vida de esta semana, porque usted, Señor, no nos ha abandonado y ha sido fiel a sus promesas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.